¿Están listos para que su mente explote? Pónganle mucho cuidado a esta historia. Porque lo que van a escuchar hoy les va a inflar el pecho de orgullo y les va a demostrar cómo Colombia está dejando al mundo entero. Literalmente. Con la boca abierta. Imaginen esto, Peter Jones, un exitoso y estricto hombre de negocios británico, acababa de terminar un agotador viaje en el famoso tren de alta velocidad de Corea del Sur. La velocidad máxima superaba los 300 kilómetros por hora. Minuto a minuto, la presión aplastaba su cuerpo contra el asiento. La sensación de ir a esa velocidad era tan cruda, tan violenta, que parecía que sus huesos y sus venas podían escuchar el rugido ensordecedor de los motores. Afuera de la ventana, el paisaje surcoreano pasaba como si fuera barrido por un huracán, edificios, árboles y postes de luz se convertían en líneas borrosas que hacían que cualquiera pensara instintivamente, esta es la definición de la alta velocidad. En ese momento, Peter Jones lo admitió en su interior, la tecnología asiática era intimidante. Con esa experiencia fresca en su memoria, Peter aterrizó semanas después en nuestro país, en Colombia. Y seamos honestos, venía con una carga de prejuicios que muchos extranjeros lamentablemente aún traen. Venía con una expectativa muy particular. Le habían dicho que viajaría en el nuevo y flamante sistema de trenes de alta velocidad de Colombia. ¿Un tren de alta velocidad en Sudamérica? ¿En Colombia?, pensó con una sonrisa cargada de arrogancia y escepticismo. Por favor. Seguro será bonito, tal vez una copia barata de lo que hay en Europa, pero jamás se comparará con lo que acabo de vivir en Seúl. Muy en el fondo de su mente británica, sentía que en cuestiones de velocidad y tecnología, las potencias asiáticas y europeas siempre estarían a años luz de un país latinoamericano. Para Peter Jones, la prueba más convincente de la tecnología no eran los números en una pantalla digital, era el empuje que se sentía directamente en el cuerpo, la vibración en los pies, el ruido del viento cortado, la presión en los oídos. Para él, todo eso era la señal innegable de la verdadera velocidad. Con esa mentalidad de superioridad, Peter abordó el moderno tren rápido de Colombia en Bogotá. Sin embargo, en el instante en que el tren supuestamente comenzó su viaje, no ocurrió absolutamente nada. No hubo ni la más mínima sacudida. No hubo un ruido estruendoso. Ni siquiera sintió esa hora de aceleración. Peter Jones empezó a impacientarse. Su sangre británica comenzó a hervir. ¿Esto es una broma? ¿Qué clase de tren de alta velocidad es este?, pensó, indignado. En Corea, su cuerpo había sido golpeado por la fuerza G de la velocidad. Pero aquí, en Colombia, se sentía como si el tren estuviera completamente estacionado. Su molestia creció. Definitivamente el tren coreano es inmensamente superior. Esto es un fraude, se decía a sí mismo, subestimando por completo la ingeniería colombiana. Pero... justo en el momento en que su arrogancia llegaba al límite, giró la cabeza por pura casualidad hacia la ventana. Y en medio de ese silencio sepulcral, la lógica de Peter Jones se hizo pedazos. Su cerebro colapsó. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese tren colombiano? Después de ese momento exacto, todos los valores y prejuicios que este europeo había sostenido durante toda su vida se invertirían por completo. El mundo queda en shock cuando descubre la verdad. Pero antes de que esta historia alcance su punto de ebullición, asegúrate de presionar el botón de suscribirse, dejar tu me gusta y activar la campanita para apoyar nuestro canal. Queremos que el algoritmo te siga recomendando los videos que más te llenan de orgullo. Si eres colombiano y te duele la patria, quédate hasta el final, porque esto te va a emocionar hasta las lágrimas. Comencemos. Para Peter Jones, cruzar ciudades, países y continentes era el pan de cada día. Durante más de 15 años había trabajado como alto ejecutivo de ventas en Londres. Su vida entera era un torbellino de agendas apretadas, reuniones de junta directiva, metas de ventas y viajes de negocios interminables. Aviones, trenes,
automóviles blindados. Lo había experimentado todo. Vivía en una carrera constante contra el reloj. Para él, la movilidad era simplemente una herramienta fría para obtener resultados. La comodidad era secundaria, lo único que importaba era llegar a tiempo para firmar el contrato. Eso era todo. Aquel día en Corea del Sur, Peter estaba acompañado de su esposa, Emma, y del socio principal de su empresa, Daniel. Habían planeado tomar el tren KTX desde Seúl hasta Busan. Dicen que la velocidad máxima supera los 300 kilómetros por hora, comentó Daniel, revisando su reloj inteligente. Peter solo asintió con un gesto despectivo. En Europa, trenes de ese calibre no eran nada del otro mundo. Pero, por experiencia, sabía que por muy rápido que fuera, el viaje siempre terminaba siendo ruidoso, lleno de sacudidas, e increíblemente incómodo para intentar trabajar con el portátil en las rodillas. En la mente de Peter, esa era la cara inevitable de la alta velocidad, eficiente, sí, pero insoportablemente invasiva. Apenas se había acomodado en su asiento cuando su teléfono vibró. Era una llamada urgente de la oficina central en Londres. Tengo que atender esto, dame un segundo, le dijo a Emma, poniéndose de pie y caminando hacia el pasillo entre los vagones. Justo cuando estaba allí, el tren comenzó a moverse. La llamada era de su director general y, para su desgracia, fue extensa y estresante. La oficina le exigía una explicación detallada desde cero sobre unos documentos financieros que él ya había enviado la noche anterior. Peter suspiró, tragándose el cansancio, y empezó a explicar todo de nuevo con una paciencia forzada. Este tipo de crisis eran rutinarias en sus viajes de negocios. Sin embargo, en el momento en que terminó la llamada y regresó a su asiento, el infierno se desató en el vagón. Un ruido ensordecedor inundó el espacio. Una vibración constante y áspera subía desde el suelo del tren, trepaba por sus zapatos y se instalaba como una aguja en su espalda baja. Cada vez que el tren surcoreano entraba a un túnel, Peter sentía un dolor agudo y punzante en el interior de sus oídos, una presión despiadada que lo obligaba a fruncir el ceño y tragar saliva repetidamente. Esto es jodidamente incómodo, se quejó entre dientes. La voz de Daniel, sentado a su lado, era casi inaudible debido al estruendo de los rieles y el motor. En el otro extremo del vagón, un pasajero había derramado su café por una sacudida brusca y trataba de limpiarlo presa del pánico. Había personas intentando hablar en voz alta, pero sus palabras eran devoradas por el rugido metálico. Emma, su esposa, no decía una sola palabra. En cambio, se limitó a aferrarse con todas sus fuerzas al brazo de Peter. Sus nudillos estaban blancos. A través de la tela de su traje, Peter podía sentir el terror y la ansiedad pura que emanaban de los dedos de su mujer. Él no dijo nada, porque en el fondo, él también sentía que cada músculo de su cuerpo estaba en alerta máxima. Como resultado de todo este caos, durante todo el trayecto hacia Busan, Peter fue absolutamente incapaz de trabajar. Incluso la simple idea de abrir el maletín y sacar los documentos le parecía una tarea titánica. Mirar la pantalla de su laptop rebotando sobre la pequeña mesa plegable agotaba la poca energía que le quedaba. Cuando finalmente llegaron a Busan, bajaron del tren como si hubieran sobrevivido a una batalla y se metieron a toda prisa en un taxi. Esa revisión final de los contratos que no pudo hacer en el tren, tuvo que hacerla, mareado y de mal humor, en el asiento trasero del auto. Y aunque la negociación de negocios esa noche en Corea fue un éxito rotundo, Peter Jones solo se llevó de vuelta al hotel una carga de fatiga extrema y frustración. Así que esto es lo mejor que puede ofrecer Asia, pensó, sirviéndose un trago. Rápido, sí. Pero te destruye los nervios. Definitivamente no es un lugar para trabajar. Esa noche, Emma apenas probó bocado en la cena. Mirando su plato, susurró con la voz temblorosa, Peter. Nuestro próximo viaje, el de Sudamérica, va a ser así de horrible. Peter se quedó callado. No supo qué responderle. A la mañana siguiente,
los tres tomaron un vuelo transcontinental con destino a Bogotá, Colombia. Volando por encima de las nubes, Peter recordaba la tortura del tren de la noche anterior. Su cuerpo había dormido, pero la tensión residual seguía atrapada en sus cervicales. Ese traqueteo y ese zumbido industrial parecían haberse quedado pegados en su cerebro. Las primeras reuniones en la capital colombiana fueron un éxito total. El dinamismo de Bogotá, la calidez de los empresarios colombianos y la modernidad de sus centros financieros en la calle 72 y Chicó lo dejaron gratamente sorprendido. Los inversores rolos respondieron maravillosamente. Peter respiró un poco más aliviado. Pero el verdadero reto venía ahora. La reunión final. La que sellaría el contrato más grande del año para su firma. Tendría lugar en Medellín. Si cerraban ese trato en la capital antioqueña, la gira sería un triunfo absoluto. El problema era el trayecto hacia Medellín. Mientras se dirigían en un transporte privado hacia la recién inaugurada y majestuosa Estación Central Andina de Bogotá, una joya arquitectónica que conectaba el centro del país con Antioquia y la costa, el teléfono de Peter volvió a vibrar. Al ver el nombre en la pantalla, un sudor frío le recorrió la nuca. Era la oficina central. De nuevo. Emma no dijo nada, pero sus ojos reflejaron el pánico. Daniel, el socio, también captó la gravedad del asunto y ralentizó su paso hacia las puertas de cristal de la estación. Peter contestó. Efectivamente, su director estaba furioso y hablaba con un tono urgente y amenazante. Los datos proyectados que habían enviado el fin de semana contenían un error de cálculo masivo. Necesitaban que los corrigiera y los enviara de nuevo. Inmediatamente. Peter cerró los ojos y apretó el puente de su nariz. Él había revisado esos malditos números 10 veces, pero discutir con el jefe a miles de kilómetros de distancia no serviría de nada. De acuerdo. Me encargo de inmediato, respondió, con la voz cargada de resignación. Colgó el teléfono y soltó un suspiro tan pesado que parecía cargar el peso del mundo. Esto significaba una sola cosa: tendría que rehacer toda la base de datos financiera mientras viajaba a más de 300 kilómetros por hora, atravesando la imponente topografía de la cordillera de los Andes colombianos. ¿Todo bien, Peter?, preguntó Daniel, notando la palidez de su colega. Peter forzó una sonrisa amarga. Para serte honesto, me quiero morir. Tengo que rehacer todo el informe antes de llegar a Medellín. Al escuchar esto, Emma apretó con desesperación la correa de su bolso de diseñador. Los fantasmas del viaje en Corea resucitaron de golpe. El vagón sacudiéndose violentamente, el ruido ensordecedor que no dejaba pensar, el dolor agudo en los oídos al entrar a la oscuridad de los túneles, y esa sensación de impotencia al no poder ni siquiera sostener un vaso de agua. ¿Va a ser igual que ayer?, susurró Emma, con los ojos cristalizados. Esa voz aterrada fue una puñalada en el pecho para Peter. Trató de autoconvencerse. Es un tren de alta velocidad en Colombia. A ver, se supone que es una maravilla nueva. Seguro será parecido al coreano, quizás los acabados sean un poco más rústicos, pero la física es la física. Irás a velocidad por estas montañas. Va a ser un infierno. Muy en su interior, un resentimiento oscuro crecía. ¿Cómo iba a lograr concentrarse en esos números con el portátil saltando sobre sus rodillas? ¿Cómo iba a calmar a su esposa, que ya estaba al borde de un ataque de pánico? A medida que se acercaban a las puertas de la Estación Central Andina, la ansiedad de Peter se transformaba en mal humor. La movilidad, que en la teoría de los negocios debería ser solo un puente entre el punto A y el punto B, se había convertido en su peor pesadilla. Daniel caminaba un poco más adelante, en completo silencio. Lo único claro era que no podían dar marcha atrás, tenían que llegar a Medellín. La cruda realidad estaba ahí, de pie frente a ellos. Sin embargo, al cruzar las puertas automáticas de la estación en Bogotá,
los pasos de Peter Jones se volvieron involuntariamente lentos. Su mandíbula cayó ligeramente. El vestíbulo principal era un espectáculo deslumbrante. Una cúpula de cristal inmensa permitía que la luz del sol sabanero bañara el interior. Los techos eran altísimos, soportados por columnas de acero y diseños que evocaban la naturaleza colombiana. Aunque había miles de personas, la atmósfera no era de un caos tercermundista. En absoluto. El flujo de pasajeros era impecablemente ordenado. Ejecutivos, familias, turistas. Todos se movían con una civilidad asombrosa hacia los controles biométricos de acceso. Hay mucha gente. Pero no hay desorden, murmuró Peter, genuinamente desconcertado. Daniel sonrió de lado. La infraestructura en las grandes ciudades de Colombia ha dado un salto cuántico en la última década. Peter. Están muy orgullosos de esto. Fíjate. Es bullicioso. Pero fluye perfectamente. Emma miraba a todas partes. No había empujones. No sentía el estrés claustrofóbico ni las carreras desesperadas que había sufrido en las estaciones de Asia y Europa. Las pantallas digitales gigantes, nítidas y en varios idiomas, indicaban las plataformas con los colores distintivos de la bandera colombiana y el logo plateado del Tren Bala de los Andes. Todo era intuitivo. Tienen un sistema de embarque muy sectorizado, comentó Peter, intentando sonar analítico para no admitir su asombro. Emma lo miró y le respondió, sí, pero gracias a eso es imposible que nos equivoquemos de andén o nos perdamos. Ese comentario hizo callar a Peter. Tenía razón. Aunque el protocolo era estricto, el resultado era una tranquilidad absoluta para el viajero. Con sus boletos digitales escaneados, descendieron hacia el andén subterráneo. Y allí estaba. Una bestia metálica interminable, pintada de un elegante color plata titanio con sutiles líneas amarillas, azules y rojas que recorrían su costado. Estaba estacionado, respirando en silencio. De cerca, el diseño era mucho más refinado y futurista de lo que cualquier europeo egocéntrico podría haber imaginado. Su nariz era aerodinámica, afilada como la lanza de un guerrero indígena, moldeada a la perfección para cortar los furiosos vientos de los cañones andinos. No había olor a diésel, no había motores rugiendo. Parece que el precio del tiquete está justificado. Al menos en la estética, pensó Peter. Recordó lo que había pagado. Para una velocidad de 320 kilómetros por hora cruzando la cordillera más difícil del continente. ¿Por qué este tren exhala una aura de lujo superior a sus contrapartes asiáticas? Emma se paró junto a él, todavía en silencio. Los altavoces del andén emitieron un anuncio con una voz suave, primero en un perfecto español colombiano y luego en un inglés impecable, invitando a los pasajeros a abordar sin prisas. El tiempo de salida llegó. Los tres entraron al vagón de primera clase y encontraron sus asientos. En el instante en que Emma se sentó, sus manos volaron como resortes hacia los reposabrazos, clavando las uñas en el cuero. Su cuerpo entero se tensó, preparándose para el impacto psicológico del arranque. El trauma del día anterior seguía vivo en su sistema nervioso. Peter lo notó, pero decidió no decir nada. No quería empeorar las cosas. En su lugar, sacó sus pesados audífonos con cancelación de ruido, se los puso sobre las orejas y bajó la persiana de la ventana. Cuestión de segundos para que empiece el terremoto y el zumbido insoportable, se dijo a sí mismo, abriendo bruscamente su laptop. Tenía que sumergirse en los números de la oficina de Londres, y rápido. A su lado, del otro lado del pasillo, Daniel también abrió su computadora, luciendo inusualmente relajado, y empezó a teclear. Emma soltó un suspiro trémulo en el medio de los dos, cerró los ojos con fuerza y esperó la tortura. Por lo general, el momento exacto en que un tren de alta velocidad rompe la inercia y arranca es inconfundible. La física te empuja hacia atrás.
Pero Peter Jones, aislado en el silencio de sus audífonos, no percibió absolutamente nada. El mundo a su alrededor parecía haberse congelado. Y fue ahí donde la indignación comenzó a gestarse. No sentía la vibración en los pies. No escuchaba el chirrido de las ruedas sobre las vías. No había ninguna señal gravitacional de que estuvieran avanzando. ¿Es en serio? Todavía no hemos salido, pensó, frunciendo el ceño con rabia. Sin embargo, no tenía tiempo para mirar el reloj. Tenía que concentrarse en la crisis de la oficina. Sus ojos escaneaban la pantalla, revisando celda por celda en la hoja de cálculo, reemplazando las fórmulas antiguas por las nuevas. En el tren coreano, las sacudidas constantes hacían que el cursor del ratón saltara de una celda a otra, obligándolo a borrar y reescribir docenas de veces, llevándolo al borde de un ataque de nervios. Pero hoy algo era extrañamente diferente. El cursor estaba perfectamente estable. El mouse se detenía con precisión quirúrgica exactamente en el milímetro de la pantalla que él deseaba. Ni siquiera el toque más delicado en el teclado hacía que los números se desalinearan. La sensación era exactamente la misma que estar sentado en su pesada mesa de caoba en su oficina insonorizada de Londres. «¡Qué cosa tan rara!», se dijo Peter, extrañado. Pero la urgencia de su trabajo era demasiada como para detenerse a filosofar. Ignoró la sensación de anomalía y siguió tecleando a toda velocidad. De repente, un pequeño sonido a su lado captó su atención por el rabillo del ojo. Emma, buscando calmar sus nervios, había ido a la cafetería del vagón antes de sentarse y traía un vaso de papel con café puro colombiano, hirviendo. Recordando el desastre del pasajero que se había manchado la ropa el día anterior, ella solo lo había llenado hasta la mitad. Tenía la garganta seca por el pánico, y lo levantó con ambas manos, temblando, dispuesta a beber un sorbo. Peter la miró. Y su cerebro de repente se quedó en blanco. Se quedó paralizado. La superficie oscura del café dentro del vaso de Emma no se movía. No había ondas. No había vibración. Estaba tan quieta como el agua de un lago congelado. Bueno, si el tren todavía no ha arrancado, es normal, pensó Peter, tratando de racionalizar. Pero si ya estuviéramos en movimiento. Eso sería físicamente imposible. Emma dio un sorbo cauteloso, parpadeó sorprendida, miró el vaso, y dio otro sorbo más largo. Ni una sola gota se derramó. ¡Ay, qué rico! No pasa nada, susurró Emma. Sus hombros, que habían estado tensos hasta las orejas, cayeron suavemente. Su rostro se relajó por completo. Un segundo golpe de extrañeza brutal azotó a Peter Jones. Se quitó un lado de los audífonos y prestó atención al ambiente de la cabina. Era un santuario de paz. Nadie estaba levantando la voz para sobreponerse al ruido del motor, porque no había ruido. Al otro lado del pasillo, dos empresarios paisas conversaban sobre negocios con un tono de voz completamente normal, casi un susurro. Una azafata pasaba caminando por el pasillo ofreciendo almojábanas calientes, y caminaba erguida, con tacones, sin tener que hacer esos movimientos de surfista para mantener el equilibrio que son tan comunes en los trenes europeos. No había inestabilidad. No había bamboleo. ¿De verdad seguimos parados en la estación de Bogotá?, se cuestionó. Ya al borde de la furia. Finalmente, Peter bajó la vista hacia su reloj Rolex. Al ver la hora, su corazón dio un vuelco violento. ¿El tiempo de salida programado había pasado hacía más de 20 minutos? Se arrancó los audífonos por completo. El silencio del vagón fue casi ensordecedor para él. «Daniel», exclamó Peter, con la voz cargada de pánico y furia contenida. «¿Este tren está retrasado? Dime que no es cierto». El estrés lo consumía. Aunque casi terminaba el informe, si este tren colombiano sufría un retraso masivo, llegarían tarde a la reunión en Medellín,
perderían el contrato multimillonario y toda la gira sudamericana habría sido un fracaso humillante. Daniel ni siquiera apartó la vista de la pantalla de su laptop. Su voz era la definición misma de la calma. Peter, no es posible que estemos retrasados. Pero si no se siente que nos estemos moviendo en absoluto, estalló Peter. Su paciencia se había agotado. Se supone que esto es un tren de alta velocidad. ¿Es un silencio de cementerio? Estamos estacionados como idiotas. Por eso odio hacer negocios en estos países, pagamos una fortuna por un servicio premium para terminar atrapados en la ineficiencia. Al escuchar el tono agresivo de Peter, Emma se encogió en su asiento. Los demonios de la ansiedad volvieron a morderla. La voz de su esposo siempre presagiaba estrés, peleas en los mostradores, problemas. Dios mío, ¿va a ser un viaje de pesadilla otra vez?, pensó con angustia. Peter, por favor, baja la voz, le suplicó Emma, sintiéndose abrumada. Pagamos una barbaridad de dinero para estar tirados en Bogotá. Es el colmo, gruñía él, usando a Daniel como saco de boxeo para sus frustraciones. Daniel, finalmente, dejó de teclear. Cerró su laptop con suavidad, giró la cabeza y miró a Peter directamente a los ojos. No había burla en su rostro, no había enojo, ni siquiera un suspiro dramático. Solo una calma absoluta. Escúchame con atención, Peter, dijo Daniel con voz firme. Abre esa maldita persiana. Mira por tu ventana. Peter frunció el ceño, enfurecido. En su mente, estaba completamente seguro de que al subir la persiana solo vería el muro gris de concreto de la estación subterránea de Bogotá, o a lo sumo, la plataforma llena de gente esperando. Agarró el borde de la persiana con fuerza y la tiró hacia arriba con rabia. Pero la imagen que asaltó sus retinas fue un golpe demoledor a sus sentidos. Fue una bofetada de realidad que lo dejó sin aliento. Allá afuera. El mundo estaba siendo devorado por la velocidad. No estaban en un túnel oscuro. No estaban en Bogotá. El tren estaba volando, literalmente rasgando el viento, a través de los majestuosos paisajes de la cordillera central colombiana. Las montañas de un verde esmeralda abrumador, los inmensos viaductos que cruzaban cañones profundos, los cultivos de café en las laderas y los pequeños pueblos antioqueños de tejas de barro. Todo retrocedía a un ritmo tan bestial, tan endiablado, que los ojos humanos apenas podían procesarlo. No era un movimiento suave, era la furia de más de 300 kilómetros por hora desatada sobre raíles, devorando la distancia entre el centro y el occidente del país. Un sonido patético y ahogado salió de la garganta de Peter Jones. Su cerebro europeo de alto ejecutivo colapsó. Se negó a aceptar la realidad que tenía enfrente. Adentro, en la cabina, reinaba la paz de un spa de lujo. Sin vibraciones, sin ruidos, sin que una sola gota de café se moviera en su vaso. Pero afuera, el tren estaba destrozando el viento. No puede ser verdad, balbuceó Peter. Las palabras no brotaron por la rabia, sino por un desconcierto absoluto y paralizante. Emma, al escuchar el tartamudeo de su esposo, se inclinó sobre él para mirar por la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par. La velocidad era aterradora a la vista, pero su cuerpo no la sentía. Dios santo. Es increíble, exclamó Emma. Su voz no tenía ni una gota de miedo. Era puro asombro, una admiración infantil y pura. Daniel sonrió, tomando su taza de té. ¿Ves? Te dije que no estábamos retrasados. La ira que había estado hirviendo en la sangre de Peter Jones se evaporó en el aire andino. Todo ese berrinche de primer mundo quedó reducido a cenizas. Resulta que no era el tren colombiano el que había fallado, habían sido sus propios sentidos, entrenados para asociar la velocidad con la incomodidad, los que no habían podido detectar semejante maravilla de la ingeniería. El paisaje montañoso pasaba como un proyectil. Era innegable. Iban a la velocidad del sonido terrestre. Pero ni sus pies, ni su espalda, ni sus oídos recibían la más mínima alerta. Era un milagro de la física moderna.
Lógicamente lo veía, pero su sistema nervioso necesitaba tiempo para asimilar semejante brujería. Entonces, de verdad, nos estamos moviendo todo este tiempo, susurró Peter. Su voz había perdido toda su arrogancia. Ahora sonaba como la de un niño que acaba de ver un truco de magia inexplicable. Así es. Y estamos a punto de llegar a nuestra primera y única parada intermedia, Puerto Triunfo, cerca del Magdalena Medio, anunció Daniel con naturalidad. Al escuchar la palabra parada, el cuerpo de Emma se tensó por reflejo condicionado. Su cerebro la transportó al tren coreano, el freno brusco que te lanzaba hacia adelante, el chirrido espantoso del metal contra el metal, la fuerza que te obligaba a apretar los dientes. Inconscientemente, sus manos volvieron a aferrarse a los reposabrazos. Peter la vio y sintió una punzada de culpa en el pecho. Tranquila, amor, todo va a estar bien, le dijo, aunque él mismo albergaba una pequeña semilla de duda. Después de todo, frenar una bestia metálica que va a 300 kilómetros por hora tiene que sentirse de alguna manera brutal, ¿no? Un tono musical muy suave, como de arpa, sonó en los altavoces, seguido de una voz aterciopelada: señores pasajeros, estamos próximos a llegar a nuestra estación intermedia. El tren comenzó a desacelerar. Emma apretó los párpados, esperando el latigazo cervical. Pasaron 5 segundos. 10 segundos. Nada. La desaceleración fue tan absurdamente suave, tan matemáticamente perfecta y progresiva, que era imperceptible para el sistema vestibular del oído humano. Cuando Emma finalmente abrió los ojos, aterrada por no haber sentido nada, miró por la ventana. El tren estaba completamente detenido. Estacionaba a la perfección frente al andén impecable de la estación. Ni un solo sonido de frenos. Ni un solo empujón hacia adelante. ¿Ya? ¿Ya paramos?, preguntó Emma, con una voz que era un hilo de incredulidad. Peter, sin decir palabra, miró el vaso de papel que Emma había dejado en la pequeña mesa retráctil. El café colombiano, negro y espeso, seguía allí. No se había derramado ni una fracción de milímetro en la mesa blanca. La superficie del líquido era un espejo perfecto que reflejaba las luces del techo. Esto es irreal. Es simplemente impensable, susurró Peter. Sentía que le debían una disculpa monumental a toda la nación colombiana. Emma soltó todo el aire que tenía en los pulmones. Sus hombros cayeron drásticamente, como si le hubieran quitado una mochila de rocas de encima. Se recostó profundamente en la butaca ergonómica. No tengo miedo, Peter. Ya no tengo miedo, dijo, casi en un suspiro. Esas simples palabras barrieron con toda la niebla en la mente de Peter Jones. La tensión opresiva que venía arrastrando desde la península coreana se derritió como hielo al sol. Cuando el tren bala de los Andes reanudó su marcha hacia Medellín, la actitud en el grupo había cambiado drásticamente. Emma ya no estaba a la defensiva. Se acomodó en su asiento, cruzó las piernas con elegancia, sacó una novela de su bolso y comenzó a leer. Sus dedos pasaban las páginas con una calma que Peter no le veía desde que estaban en el sillón de su casa en Londres. Observando el perfil relajado de su esposa bañado por el sol andino, Peter tuvo una epifanía. La movilidad no tiene por qué ser un castigo, pensó. En Europa nos hemos convencido de que viajar rápido significa sufrir. Pero aquí, en Colombia, acaban de demostrarme que un viaje a velocidad extrema puede ser un santuario de descanso. Daniel, dando un sorbo a su té, rompió el silencio con tono jovial. Bueno, los datos financieros ya están listos, corregidos y enviados a Londres. Ah, sí, respondió Peter, parpadeando. Se dio cuenta de que su corazón latía a un ritmo normal. Su ansiedad había desaparecido. Su rabia se había esfumado. El tren devoraba los kilómetros en un silencio majestuoso. Rápido, imparable, pero sin la arrogancia de tener que gritarlo con ruido y vibraciones.
Avanzaba con la seguridad de quien sabe que es el mejor. Emma leía su libro en paz. Ya no tenía que prepararse psicológicamente para la siguiente sacudida. Las páginas no temblaban frente a sus ojos. En el tren de ayer, intentar leer era mareo asegurado. Cada crujido del vagón la ponía en alerta máxima. Pero aquí, su cuerpo no necesitaba estar en estado de supervivencia. Tomó una bocanada profunda del aire filtrado y climatizado de la cabina y llamó a su esposo con dulzura: Peter. Desde que salimos de Bogotá, te juro que no he sentido ni una gota de miedo. Era una confesión que sonaba a milagro. Lo sé, amor. Yo tampoco, admitió el orgulloso empresario británico. El vagón estaba tan inmerso en el silencio que Peter podía escuchar claramente el roce del papel cuando Emma cambiaba de página. Miró a su alrededor. Al otro lado del pasillo, una señora mayor, típica matrona paisa con una ruana fina, estaba tejiendo con una tranquilidad pasmosa. La aguja no se le desviaba ni un milímetro. Un par de filas más adelante, un muchacho tecleaba furiosamente en su computador portátil, escribiendo código de programación, sin inmutarse por los túneles ni las curvas. Nadie estaba aferrado a los asientos. Nadie miraba al techo con ansiedad. Nadie se preparaba para los golpes. Parecía que, para los colombianos a bordo, este nivel demencial de comodidad era el estándar de vida. Peter bajó la mirada hacia sus propias piernas. Sus rodillas, que había mantenido rígidas y en tensión durante la primera media hora por pura costumbre, ahora caían sueltas, completamente relajadas. Uno viaja a la velocidad de un avión, pero descansa como si estuviera en el sofá, susurró Peter, casi para sí mismo. Daniel, escuchándolo, asintió vigorosamente. Exacto, mi amigo. Esa es la verdadera grandeza de este sistema. Daniel señaló con el dedo el paisaje exterior. Los ingenieros colombianos no solo buscaron batir récords de velocidad para salir en las noticias. Ellos priorizaron al ser humano. Priorizaron la paz mental del pasajero. Peter masticó esa frase en su cerebro. Priorizaron la paz mental. Recordó el tren de Corea. Muy rápido, sí. Pero su alma y su tranquilidad se habían quedado tiradas en el andén de Seúl. Aquí, la velocidad era idéntica, pero su bienestar espiritual viajaba a su lado. Emma cerró su libro por un momento y se quedó embelesada mirando por la amplia ventana. Los majestuosos bosques de niebla de Antioquia, los picos escarpados que se besaban con las nubes, los pueblitos blancos que salpicaban la montaña. Todo pasaba suavemente. No me siento nada cansada, confesó Emma. Dudó un segundo y luego se giró hacia Peter, con una sonrisa radiante. Si todos los viajes en tren fueran así de maravillosos, me gustaría recorrer todo este país contigo. El corazón de Peter Jones se llenó de un calor inmenso. La profunda culpa que siempre lo perseguía por arrastrar a su mujer a estos desgastantes viajes corporativos empezó a evaporarse en el aire acondicionado del vagón. El tren se aproximaba a su destino final, acercándose al valle de Aburrá, y lo hacía con una puntualidad quirúrgica. Faltaba menos de media hora para llegar a Medellín. Peter entendió de repente que la movilidad no era el enemigo. Mientras el tren surcaba el paisaje andino con una constancia perfecta, Peter analizó su entorno. La gente aprovechaba su tiempo a la perfección. Unos dormían plácidamente sin que su cabeza rebotara contra el cristal. Otros trabajaban, otros leían, otros simplemente disfrutaban del paisaje hipnótico. ¿Cómo diablos lograron hacer que no vibre en absoluto cruzando esta topografía tan agreste?, murmuró Peter, rendido ante el talento sudamericano. Daniel, que había leído sobre el proyecto en revistas especializadas antes del viaje, se acomodó las gafas. Explicar la física cuántica y la ingeniería civil detrás de esto tomaría horas, Peter. Pero, para que lo entiendas de forma sencilla, el secreto de Colombia se resume en 3 factores revolucionarios. Peter giró su asiento hacia él, genuinamente interesado. Emma también bajó su libro, dispuesta a escuchar. Primero, empezó Daniel, moviendo su mano de arriba abajo suavemente. El chasis y los bogies del tren cuentan con un sistema de suspensión electromagnética activa predictiva.
¿No es solo un amortiguador? Milisegundos antes de que el tren alcance una microirregularidad en la vía. Los sensores leen el terreno y los motores de la suspensión empujan el vagón en la dirección opuesta, anulando la fuerza por completo. Es como magia gravitacional. Por eso el café de Emma no se derramó ni una gota. Peter miró el vaso de cartón. Era cierto. Ni una onda. Segundo, los rieles, continuó Daniel, levantando 2 dedos. La red ferroviaria que construyeron atravesando la cordillera de los Andes está hecha con soldadura continua termita de última generación. No hay juntas. No existe esa separación entre rieles que hace el clásico y molesto ruido de tac-tac. Tac-tac, que te taladra el cráneo en Europa y te hace vibrar hasta los empastes dentales. Peter recordó la agonía rítmica del tren asiático que lo había vuelto loco el día anterior. Aquí, el silencio era puro. Cero fricción audible. Y tercero, la aerodinámica pura, remató Daniel, trazando un cono en el aire con sus manos. Esa nariz alargada, en forma de pico, no es solo por estética. Está calculada milimétricamente para que, al entrar a estos túneles larguísimos que atraviesan las montañas de Antioquia, el tren corte la pared de aire de forma gradual y no como un pistón de golpe. Por eso no experimentaste el cambio brutal de presión barométrica. Por eso los oídos no nos estallaron de dolor. A Emma se le iluminaron los ojos, comprendiendo todo. ¿Con razón no he sentido absolutamente nada en los oídos? Ayer en Corea, cada vez que veía venir un túnel, me tapaba los oídos y apretaba los dientes del dolor. Pero aquí, la transición es como sea. Es una combinación maestra que crea un templo de paz aquí adentro. Peter John se quedó en silencio durante largos minutos, absorbiendo la magnitud de la lección que Colombia le acaba de dar. Después de escuchar la ciencia que hay detrás. Por fin puedo aceptar que esto es real, y no un sueño, murmuró. Acababa de darse cuenta de la gran falla en su mentalidad occidental de primer mundo. Durante años, había juzgado el éxito de una nación, de una empresa o de un sistema de transporte basándose única y exclusivamente en un número, la velocidad. ¿Qué tan rápido podías ir del punto A al punto B? Pero había ignorado la métrica más humana de todas, la calidad del tiempo que pasas durante ese trayecto. Emma se giró hacia la ventana nuevamente y sentenció con una sabiduría abrumadora, en este tren. El tiempo fluye a favor de uno, Peter. No te lo roban. Te lo regalan. Tienes toda la razón, asintió él. El tiempo aquí no se erosionaba en estrés y mal humor, era un tiempo fértil, un tiempo que podías aprovechar o simplemente disfrutar. El tren bala de los Andes continuó su avance imponente, como un dragón de plata cruzando los cielos verdes de Colombia. En la mente de Peter, este sistema de transporte ya no era un simple tren, era un monumento al ingenio humano, un testimonio del poder de una nación que el mundo entero había subestimado. A medida que el tren comenzaba su descenso hacia el majestuoso Valle de Aburrá para entrar a la ciudad de Medellín, la atmósfera en la cabina se volvió un poco más animada porque los pasajeros se preparaban para desembarcar. Sin embargo, no había prisas desesperadas ni empujones. Peter revisó su reloj. Precisión atómica. Ni un segundo de retraso. No existía esa sensación asfixiante de estar siendo perseguido por el cronómetro. Abrió su laptop por última vez para dar un repaso a los números. Celdas, flujos de caja, proyecciones fiscales, márgenes de ganancia. Todo estaba meticulosamente estructurado. Pudo trabajar con la precisión de un neurocirujano porque no tuvo que pelear contra las sacudidas del mundo exterior. Voy a darle una última mirada a los detalles pequeños, le dijo a Daniel, moviendo el mouse con confianza. Era extraño, había estado hiperconcentrado durante la última hora trabajando a más de 300 kilómetros por hora, pero no sentía ni una gota de fatiga mental. Daniel revisaba sus propias notas al lado. Cuando necesitaban discutir un punto, lo hacían con una voz relajada y baja. No tenían que gritar para ahogar el ruido del tren, lo que hacía que la comunicación fuera 100 veces más fluida y eficiente. Emma, por su parte, admiraba la entrada triunfal a Medellín,
conocida mundialmente como la ciudad de la eterna primavera. La metrópoli vibrante se extendía en el fondo del valle, flanqueada por montañas imponentes. Aunque el tren iba frenando, todo era visible, nítido. El paisaje no era una mancha que se esfumaba, era una pintura viva que se acercaba para darles la bienvenida. Poco tiempo después, la suave voz de los altavoces anunció la llegada a la moderna estación del Valle de Aburrá en Medellín. Emma no se tensó en absoluto. Peter tampoco frunció el ceño. El tren se detuvo con una majestuosidad casi fantasmal, sin el más mínimo roce áspero. Y llegamos, dijo Daniel, cerrando su portafolio y mirando la hora. Puntualidad británica. Pero hecha en Colombia. Peter se puso de pie y estiró los brazos y la espalda. La diferencia con su llegada a Busan el día anterior era como la noche y el día. Sentía que sus pasos eran ligeros, su mente estaba aguda y afilada como una cuchilla. Al pisar el andén en Medellín, bañado por el sol cálido de la montaña, se dio cuenta de que estaba al 100% de sus capacidades. Estaba listo para enfrentar a la junta directiva más hostil y devorarlos en la mesa de negociaciones. Miró a Emma, que venía caminando detrás de él con una sonrisa relajada. ¿Estás bien, amor?, le preguntó, tomándola de la mano. Ella le regaló una sonrisa resplandeciente. Mejor que nunca, Peter. Al ver el brillo en los ojos de su esposa, Peter supo con certeza absoluta que la calidad del viaje que acababan de tener iba a ser el factor determinante en el éxito de su día. Y vaya que lo fue. La negociación en la torre empresarial del sector del Poblado, en Medellín, fluyó con una perfección casi coreografiada. Peter presentó los datos, esos mismos datos que arregló a 320 km/h, sin titubear una sola vez. Respondió a las preguntas capciosas de los inversionistas paisas con una calma aplastante, usando el carisma y la agudeza mental que solo un hombre descansado puede tener. La química con Daniel fue imbatible. Peter podía leer la sala, anticipar las objeciones de los clientes, y cerrar el trato con una facilidad que lo sorprendió hasta él mismo. Al final de la tarde, las firmas estaban en el papel. Un contrato multimillonario asegurado. Lo logramos, amigo, le dijo Daniel en el vehículo blindado que los llevaba de regreso al hotel a celebrar. Peter asintió con una sonrisa de satisfacción profunda. Un éxito rotundo. Y te voy a ser muy sincero, Daniel. Gran parte del mérito de esta victoria se la debo a ese tren. A la tecnología de este país. Emma, sentada junto a él, asintió en silencio. Era la pura verdad. No habían llegado a la mesa de negociaciones drenados de energía, sudados ni irritados por el viaje. Sus mentes llegaron frescas, sus corazones tranquilos. Y eso se reflejó en cada palabra que pronunciaron, en cada decisión crítica que tomaron en esa sala de juntas. En ese momento exacto bajo el cielo estrellado de Medellín, Peter Jones comprendió como una verdad absoluta algo que hasta entonces solo consideraba charlatanería de libros de autoayuda corporativa: la calidad de tu movilidad determina la calidad de tu trabajo. No era un mito. Era una realidad biológica que su cuerpo había comprobado en carne propia gracias al ingenio de los colombianos. Unos días después de haber regresado a la brumosa y fría ciudad de Londres, Peter Jones estaba sentado en la cabecera de la imponente mesa de la sala de juntas de su empresa en el corazón financiero del Reino Unido. Estaba a punto de presentar el reporte oficial de la gira asiática y sudamericana ante la junta directiva y sus colegas europeos más elitistas. Un colega inglés, con ese tono condescendiente típico, se cruzó de brazos y le preguntó: «Bueno, Peter, cuéntanos. ¿Qué tal el viajecito por Asia y Colombia? ¿Sobreviviste a Sudamérica?» Peter dejó caer la gruesa carpeta de los contratos firmados sobre la mesa de cristal. El sonido seco resonó en la sala. Las negociaciones en Seúl y Medellín se cerraron con éxito. Traemos los contratos firmados y los márgenes de ganancia superaron las expectativas, respondió Peter con tono empresarial. Hubo murmullos de aprobación, sonrisas codiciosas y un ligero aplauso de los ejecutivos presentes. Pero Peter levantó una mano para detenerlos. Su rostro se volvió serio. Agradezco los aplausos.
Pero, honestamente, no es de los contratos de lo que más me urge hablarles hoy, sentenció. Los rostros de sus colegas se llenaron de confusión. Peter Jones, el lobo de las ventas, el hombre obsesionado con los números y las comisiones, quería hablar de otra cosa que no fuera dinero. Jamás en la vida había iniciado una reunión desviándose del tema financiero. Peter eligió sus siguientes palabras con el peso de la experiencia transformadora que llevaba en el alma. Voy a ser brutalmente honesto con todos ustedes en esta sala. Cuando fui a Colombia, llegué quejándome, criticando y subestimando su sistema de trenes de alta velocidad. Uno de los directores soltó una carcajada sarcástica. ¿Quejándote? ¿De qué, Peter? ¿Iba muy lento? Se les cruzaron las vacas en la vía de la selva. Varios rieron ante la broma ignorante y plagada de estereotipos. Peter no sonrió. Su mirada se volvió gélida y paseó sus ojos por cada uno de los presentes, hasta que el silencio volvió a gobernar la habitación. Negó lentamente con la cabeza. No. Me quejé porque estaba completamente convencido de que el tren no se había movido de la estación. Creí que estaba averiado en Bogotá. La sala quedó en un mutismo total. Nadie entendía dónde iba con esto. Peter se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Estábamos volando a más de 300 kilómetros por hora a través de las montañas de la cordillera de los Andes. Y yo no me di cuenta. Se los juro por mi vida. No hubo ni una sola vibración en el suelo. No hubo ni un decibelio de ruido de los motores. Estaba tan cegado por mis prejuicios que asumí que, como estábamos en Colombia y yo no sentía las sacudidas violentas a las que estoy acostumbrado en los supuestos trenes de primer mundo que tenemos aquí en Europa y en Asia, entonces debíamos estar averiados y detenidos. Daniel, que estaba sentado a la derecha de Peter, asintió solemnemente hacia la junta. Yo fui testigo. Estaba sentado al lado de él. Les aseguro que lo que dice Peter es la absoluta verdad. Las expresiones de superioridad de los ejecutivos británicos se borraron como por arte de magia. Sabían que ni Peter ni Daniel eran hombres de bromas, mucho menos frente a la junta directiva. Si estaban diciendo esto con tanta reverencia, es porque habían presenciado un avance tecnológico que desafiaba sus dogmas. Peter continuó, con la voz cargada de una profunda reflexión. Durante toda mi vida profesional, cometí el error de adorar la velocidad bruta. Medía el éxito de un país y de un sistema basándome únicamente en los números del velocímetro. Creía que sufrir era el precio a pagar por ir rápido. Pero ese tren colombiano es de otra dimensión. En su mente se reprodujo como en una película la escena de la cabina impecable, la taza de café colombiano con el líquido inamovible como un espejo negro, y el rostro de Emma, su esposa, finalmente libre de terror, leyendo un libro en paz a la velocidad de la luz. Ese tren te da paz. Te permite trabajar al máximo rendimiento, te permite dormir profundamente y, lo que es más valioso para mí, permitió que mi esposa viajara a mi lado sin sentir ni una gota de miedo, confesó Peter, con un tono bajo pero que resonó en cada rincón de la sala. Dudé de su tecnología por ignorancia y prejuicio. Dudé de su velocidad. Pero al final, fui aplastado y humillado por la abrumadora tranquilidad que los ingenieros colombianos lograron crear. Así es exactamente como debería ser el futuro de la movilidad humana. No debe agotarte. No debe robarte el enfoque. Debe restaurar tu cuerpo y tu mente mientras te lleva a la victoria. Uno de los ejecutivos más veteranos, frotándose la barbilla con asombro, murmuró en voz baja, Dios mío. Si no lo viviéramos nosotros mismos, pensaríamos que es una exageración. Y tienen toda la razón, replicó Peter con una sonrisa sabia. Porque la verdadera grandeza de lo que han construido en Colombia no se puede explicar con palabras. Tienes que sentarte en esa silla, cruzar los Andes y sentirlo en tu propio cuerpo para creerlo. Al finalizar la reunión, Peter regresó a su oficina. Revisó su teléfono personal y encontró un mensaje de WhatsApp de Emma. Estaban organizando sus vacaciones para finales de año. El mensaje decía, Peter, estuve pensando. ¿Por qué no volvemos a Colombia en diciembre? Podemos tomar ese tren de nuevo, ir a Medellín,
ver los alumbrados y conocer el resto del país. Peter soltó una carcajada genuina, cálida, que llenó la habitación. Era asombroso cómo la vida daba vueltas. El terror paralizante que Emma solía sentir por los viajes, y la rabia explosiva que a él lo consumía cada vez que tenía que subir a un transporte público, habían sido erradicados para siempre gracias a la excelencia de un país sudamericano. Aquel vergonzoso momento en el que, llevado por su arrogancia europea, se atrevió a gritar que el tren estaba averiado sin dignarse a mirar por la ventana, ahora le parecía una anécdota lejana, un recuerdo de cuando era un hombre de mente cerrada. Había aprendido la lección más grande de su vida. Comprendió que la velocidad es un concepto frío que cualquiera puede medir con un cronómetro y una pantalla digital. Pero el confort supremo, la paz espiritual, el descanso del alma humana, el respeto por el pasajero. Eso es una obra de arte, una genialidad que solo puede ser explicada y agradecida por el cuerpo mismo. Peter Jones ahora lo sabía con total certeza. Y esos primeros 15 minutos de furia ciega, seguidos del resto de su viaje a bordo de esa maravilla de la ingeniería colombiana, no fueron simplemente un lapso de tiempo para moverse de Bogotá a Medellín. Fueron los minutos exactos en los que los cimientos de sus prejuicios se hicieron polvo. Fue el momento en que sus valores cambiaron lentamente, pero de manera irreversible y definitiva. Colombia le había enseñado a un rey del mundo corporativo británico que, en el corazón de Sudamérica, el futuro ya había llegado, y era mucho más brillante de lo que nadie en Europa se atrevía a aceptar. ¡Qué berraquera de historia! ¿Y ustedes, familia, qué opinan del video de hoy? ¿Se imaginan el orgullo que sentiremos todos cuando el mundo entero hable así de nuestra infraestructura, de nuestros ingenieros, de nuestra Colombia tierra querida? Por favor, déjenme todas sus valiosas opiniones y sus reacciones en la caja de comentarios allá abajo. Quiero leerlos a todos. Gracias infinitas por ver hasta el final. Por apoyar lo nuestro y por demostrar que los colombianos somos de una madera distinta. Una madera que no se quiebra y que construye maravillas que dejan al mundo en shock. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mi gente. Y que viva Colombia.